Bueno, mi nombre es Horacio Alberto Gatas. Yo soy veterano de guerra de Malvinas. Participé en el conflicto bélico de 1982. Estaba alistado en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata y fuimos destinados a Monte London, que en los libros de el relato de la guerra de Malvinas y en los libros históricos fue uno de los combates más crueles que hubo en Malvinas. Bueno, nuestro desarrollo fue ir a Malvinas. Yo estaba en el regimiento, me faltaba muy poco para irme de baja y al último momento, cuando se recuperan las Malvinas, se suspende todas las bajas y nos envían, se programa el envío de la 10ª Brigada de Infantería, que era la que pertenecía al Regimiento 7, hacia el conflicto. Bueno, uno de los frentes que ocupamos era Monte London, como te decía, y era un frente que estaba ocupado por chicos de Corrientes primero y después fueron retirados ellos y quedamos nosotros como frente de combate. Bueno, relatar lo que fue Malvinas hoy bueno, es algo muy fuerte, ¿no? Malvinas para todos los argentinos, en especial para los que defendimos la patria, es y será siempre una causa por la cual siempre seguiremos luchando para que vuelvan a ser nuestras, a pesar del gran olvido o del manto de silencio que nos han querido imponer desde hace muchos años. ¿Cómo es bien que se desarrolló ese manto de silencio en el que hubo un momento en el que dijeron, bueno, que no opinen, que no cuenten, que no... Bueno, en principio, cuando nosotros regresamos a Malvinas, regresamos al continente desde Malvinas, nosotros nos volvimos y nos devuelven a nuestros hogares. Lo que hacen es llevarnos a Campo de Mayo. En Campo de Mayo había toda una organización para recibirnos y... ¿Cómo era el clima cuando ustedes volvieron al continente? Bueno, primero muy duro, porque de alguna manera habían quedado muchos compañeros, volver a estar viéndonos, porque fuimos muy dispersos en diferentes lugares de combate, y juntarnos de nuevo y bueno, preguntar por algún compañero que bueno, había muerto, otro que estaba herido, otro que estaba en el hospital. Y bueno, también las ganas de volver, ¿no? Porque digamos, todo lo psicológico que había sido estar en combate y volver, haber vuelto con vida, ¿no? Y haber vuelto sin heridas era un milagro, porque sí, realmente fue un combate, por lo menos en donde yo estuve, muy cruel, y donde, bueno, para decirte, yo salí del frente de combate entre medio de las bombas y con un chico herido, ayudándolo en andas para poder sacarlo. Y cuando quisimos volver ya no podíamos porque era toda una zona de desastre. Estar en el regimiento, en el Palomar, en Campo de Mayo, fue también muy particular porque, bueno, en ese momento los militares que habían estado combatiendo con nosotros, o que deberían haber estado combatiendo con nosotros y no lo hicieron, ya que algunos se habían retirado del frente de combate y en el momento del conflicto no los encontrábamos, y otros que no, otros murieron para lo cual habían sido adoctrinados y cuál era la profesión que habían optado, ¿no? Unos optaron luchar por el país, todo, y otros no, se retiraron. Siempre en algún momento ese comentario era que por ahí muchos pensaron que el ejército era desfilar o estar, claro, que pasar los años, claro, nada más. No, cuando llegó el momento en que tuvieron que aplicar lo que habían aprendido, muchos no sé si no supieron o no pudieron o por qué. Pero bueno, la realidad es que estaban los que éramos soldados y no habíamos elegido la vía militar como opción de vida. Nuestra vida era la civil, éramos ciudadanos, yo estudiaba, trabajaba y fui al servicio militar y de pronto me encontré en un conflicto bélico. Con lo cual sí estaba preparado,
también tuvimos, la posguerra también tuvo que ver con ese tema de considerarnos los chicos de la guerra, o esa humillación muy grande que siempre recuerdo cuando yo vi ver la primera película que hubo después de Malvinas, fue Los chicos de la guerra. Y realmente salí del cine llorando porque no era lo que había pasado. Claro. Nos habían dejado una imagen de que no tenían experiencia, no sabían manejar las armas, y no era así. Yo había pasado un año en el servicio militar y había practicado con las armas, sabía desarmarlas, sabía lo que era un combate, no era mi opción de vida, no era mi profesión, pero sí era algo que me habían enseñado. Eras un experto y que fue lo que después calificaron. Pero bueno, claro, eso era, no sé de qué, yo creo que particularmente Malvinas tiene una posguerra en la cual se demuestra algo que dice, León Gieco dice en una canción, somos un país esponja que se chupa todo lo que pasó. Y yo creo que Malvinas también tuvo ese intento de que se chupara lo que había sucedido, a pesar de que gracias a la guerra de Malvinas vino la democracia argentina. Claro. La muerte de los soldados en Malvinas significó la caída del gobierno militar de Galtieri, y donde no hubo más posición que tener que devolver la democracia, y eso fue el costo de las vidas, porque la realidad es que si Galtieri, si los Malvinas hubiera seguido, hubiéramos ganado la guerra, hubiera seguido el gobierno militar, porque esa era la función, era su ambición de poder seguir en el poder. Claro, la idea que tenían era ganar y perpetrarse en el poder, recuperando Malvinas, porque la voluntad del pueblo cuando se recuperaron las islas fue salir a la calle y felicitar. Vos ibas, yo me acuerdo que íbamos en las camionetas militares y nos acercaba la gente y nos abrazaba y nos felicitaba, fuera que nosotros no habíamos generado el ocupamiento. Y el recibimiento de la gente una vez que volviste de Malvinas. En el sur fue maravilloso, la gente nos alababa, nos felicitaba. Fue algo muy, muy lindo. Después venir a Buenos Aires, no. Siempre recuerdo que yo vivía en Quilmes y cuando volví a mi casa, por ahí el único que me recibía era la soledad y mis hermanos y el entorno de uno, ¿no? Particular, no había. Claro, en el exterior no sentías ese mismo apoyo que capaz que sentiste cuando volviste a Malvinas. Pero bueno, particularmente la gente del sur que nos había recibido había vivido la guerra desde otra visión, de un lugar más cercano. Después lo que pasa es que el conflicto, al terminar la guerra y perder Malvinas, se empezaron a buscar culpables y empezó un rechazo hacia lo que era la guerra, el conflicto, y que también nosotros como ciudadanos lo podíamos tener, pero no éramos culpables, ¿no? Digamos, de esa pérdida. Nosotros hicimos todo lo que podríamos haber hecho posible para poder reganarlas. Y de hecho pudimos estar muy cerca de haberlo hecho, pero digo, un gran desorganización militar y no se pudo lograr. Pero bueno, los militares básicamente quisieron también favorecer ese manto de olvido sobre la guerra, y tal vez culpando que la inexperiencia de los soldados, la inoperancia de los soldados, que la culpa de la guerra, pero la verdad es que no fue así. Y en Campo de Mayo, en una de las tantas reuniones que teníamos, nos pedían que no habláramos de Malvinas, que no habláramos de la guerra. Claro, como que querían olvidar ese proceso en el que ellos querían aumentar su poder, si conseguían lograr tener las Malvinas, querían como, ahí sí ibas a poder salir y hablar y decir que vos fuiste un combatiente, pero claro, como no consiguieron eso, si vos salías a hablar, era que ellos sigan bajando en el poder, porque... Claro, bueno, pero ellos sabían que habían perdido, bueno, busquemos un culpable y bajemos el menor costo para las Fuerzas Armadas y sumémoselo a los chicos que ellos decían, y nos habían hecho firmar un tipo acta donde nos comprometíamos a no hablar de la guerra y de no difundir lo que habíamos vivido. Y lo que habíamos vivido era básicamente desorganización,
una lucha permanente por tratar de tener lo mínimo, que era un alimento diario, que uno en la guerra no va a engordar, yo siempre decía lo mismo, pero había cosas que nos pasaban alrededor que nos superaban. Por ejemplo, nos habían minado todo un campo adelante y no nos habían dicho, y murieron compañeros míos por pisar una mina antitanque argentina. Entonces, claro, había desorganización. Claro, ¿no? como que el enemigo estaba del otro lado, que se estaba viniendo, y alrededor también tenías el hambre, tenías la angustia, chicos que por no soportar lo que estaba pasando se lastimaban para que los manden al continente, chicos se disparaban un tiro en una mano para que los saquen del frente de combate y los lleven al continente mientras no estaba pero todo eso te lo llevaba a hacer la situación. Claro, digamos, a ver, yo siempre dije, yo no tenía la capacidad de pegarme un tiro en la mano. Yo no digo que el que se pegó un tiro en la mano era un cobarde, era una desesperación o la posibilidad, digo, yo creo que no superaba las expectativas de lo que era un conflicto bélico, ¿no? Claro. Al no ser profesionales, porque sí sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos manejar un fusil, pero no éramos nuestra profesión, digamos. Y